anterior, ¿verdad? ¿Qué hicimos la clase anterior? A ver, cuéntame, ¿qué se acuerda? Muy bien. Hemos hecho leucograma, hemos contado leucocitos, perfecto. Entonces, para haber hecho la práctica pasada, teníamos que saber qué son los leucocitos. Ya, son células que viven en la sangre y nos defienden, ¿no es cierto? Son los glóbulos blancos. Muy bien. ¿Y de qué nos defienden? Exacto, de patógenos y elementos extraños a nosotros. Perfecto. Y cuando yo quiero evaluar los leucocitos, lo primero que tengo que hacer es contarlos. ¿Cómo hicimos el conteo de leucocitos? ¿Se acuerdan? Ya. Y en la cámara de Neubauer, para poder colocar allí la sangrecita, ¿la colocamos directo o hicimos algo antes? Sí, diluimos con una sustancia azulita que era el reactivo de Turk. ¿Y por qué usamos Turk? ¿Para qué nos sirvió eso? Teníamos que destruir hematíes, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué queríamos matar a los hematíes? Sí, para que no nos moleste, ¿verdad? Porque solo queríamos contar leucocitos. Muy bien. Entonces, colocamos esa mezcla, entran los leucocitos a la cámara de Neubauer. ¿Y cómo hicimos el conteo? ¿Qué contamos? ¿Toda la cámara? Por cuadrantes. Contamos los 4 cuadrantes de los extremos, ¿verdad? ¿Y qué tal si es que yo en esos 4 cuadrantes contaba 100 leucocitos? ¿Cuántos leucocitos tendría esa persona? 5.000. Se multiplicaba por 50, ¿no es cierto? Y 100 por 50, ¿cuánto me da? 5.000. Y si tenía 200, ¿cuántos leucocitos tendría? 10.000. Muy bien. Entonces, esto me va a dar un valor el cual yo voy a estimar, establecer, comparar con un parámetro normal. ¿Cuánto es mi rango normal de leucocitos? Ya, 4.000 a 11.000 es el rango que usualmente empleamos, pero para no marearlos, vamos a utilizar los valores normales que estamos usando en la teoría. Y en la teoría estamos usando de 5.000 a 10.000, entonces vamos a quedar con ese rango más estrecho, pero en la práctica somos un poquito más permisivos, vamos de 4.000 a 11.000. Listo, entonces, menos de 5.000, ¿cómo se le conocía? Leucopenia. Y más de 10.000, ¿cómo se le conocía? ¿En qué casos? A ver, denme ejemplos en los que yo podría tener leucopenia. Fiebre tifoidea. Ya, VIH, fiebre tifoidea, ¿qué más? Ya, el COVID, dependiendo. Inicialmente sí bajaba un poco, pero después paraba hasta el cielo. Buenas tardes, doctora. Sí, inicialmente se hicieron muchos estudios de COVID. Inclusive decían que había linfopenia. Y en casos severos sí, los linfocitos bajan un poco. Pero en el COVID te puedes marear. Es que realmente hay muchos procesos que cursan, primero con una bajada y luego con una subida. Entonces, sí que está muy patológico, muy característico del COVID. No, te puedes confundir. En VIH, por ejemplo, ama destruir linfocitos. Y como cae tu gran carga de linfocitos, tus leucocitos caen de por sí. Eso es un poco más clásico. Así como el Turk mataba hematíes de canto, el VIH hizo lo mismo con los destruye de canto. También la desnutrición, doctora. Exacto, también la desnutrición, también, a ver, ¿qué otros casos? La quimioterapia barremos todo. Entonces, sí, hay infecciones como la fiebre tifoidea que también te bajan los leucocitos. ¿Y qué te sube los leucocitos? Ya, infecciones bacterianas, sobre todo, 20.000, 30.000 leucocitos del COVID. Cuando se hacía severo, yo he visto COVID con leucocitos de 30.000. Terrible. Y la leucemia, como dice Ronald, también. Hay leucemias que sí te bajan, que te producen leucopenia, pero la gran mayoría te produce leucocitosis. Leucocitosis de 100.000, imagínense, es una barbaridad. Eso también. Después, ¿qué más? La inflamación, sobre todo inflamación sostenida por mucho tiempo, eleva mis leucocitos de la misma manera. Entonces, las causas de leucopenia y leucocitosis son muchísimas. Con que sepan las más características, en su guía
dado, he visto si está normal, leucopenia, leucocitosis. ¿Cuál era el siguiente paso? ¿Qué es lo que me tocaba hacer? Exacto, tenemos que tipificar, diferenciarlos. ¿Y qué proceso hicimos para tipificarlos? El frotis. ¿Cómo se hacía un frotis? Muestra de sangre. Una gotita de sangre en mi lámina y con otra laminita extendía. Perfecto, muy bien. ¿Y de ahí miraba el microscopio directo? No, claro, porque se acuerdan que intentaron ver y no veíamos que una mancha roja. Sí, teníamos que teñir. Entonces, ¿con qué tinción? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Wright. Entonces, con Wright lo que permitía vernos era diferenciar serie roja, plaquetas, glóbulos blancos y diferenciar los tipos de glóbulos blancos. ¿Cómo es que tipificamos los glóbulos blancos? Granulocitos. Granulocitos a granulocitos. Granulocitos son los que no tienen gránulos, ¿verdad? ¿Cómo cuáles? Linfocitos y monocitos. Perfecto. Y los granulocitos eran los que sí tenían gránulos, que son Eosinófilos, basófilos y neutrófilos. También hay otra forma de clasificar que es mononucleares y polimorfonucleares. ¿Quiénes vendrían a ser los mononucleares? ¿A quiénes se les ocurre? Linfocitos y monocitos. Otra vez, los mismos que son agranulocitos son mononucleares, los mismos. Y polimorfonucleares son los otros, que serían neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Listo. Ahora, ¿qué era lo que debimos haber hecho? Cuestión de tiempo, no pudimos hacerlo, pero realmente cuando yo hago un frotis, lo que tengo que hacer es contar 100 leucocitos, tengo que ubicar, ver 100 leucocitos y caracterizar. Primer leucocito tiene cara de neutrófilo, entonces neutrófilo una rayita. Siguiente linfocito, una rayita, así 100. Y de esos 100 ver en proporción. ¿Cuántos de esos 100 eran neutrófilos? ¿Cuántos de esos 100 eran basófilos? Porque tenemos porcentajes normales. Mis neutrófilos normalmente van de 60 a 65%. Si yo tengo más de 65% de neutrófilos, ¿qué significa? ¿Cómo se llamaba? Neutrofilia. ¿Y en qué casos hay neutrofilia? Inflamación aguda. Infecciones sobre todo bacterianas. Ese es el más característico, el más clásico. También cuando hay inflamación aguda, como decían, ¿no? En las apendicitis, en la colecistitis se eleva sin que haya propiamente en ese momento infección. Entonces, ¿qué pasaba si yo tenía mis linfocitos elevados, más de 40%? Infecciones, ¿pero por quién? Virus. Exactamente. Los virus elevan más mis linfocitos. Y también, ¿en qué otros casos podría ser? ¿En el asma? ¿Cáncer? En el asma, más que todo, eosinófilos. Sí, infecciones crónicas también se elevan. También podría haber en cáncer, sobre todo de la línea linfoide, también podría aparecer. Muy bien, ahora vámonos con eosinófilos. ¿En qué casos mis eosinófilos van a estar elevados? Y yo sé que Santiago es. Alergia, asma, rinitis, muy bien. ¿Y en qué otros casos más se les ocurre? Parásitos. Macroparásitos, los gusanos grandotes, que van a aprender más adelante. Muy bien. Ahora, basófilos, alergias. De refilón, acuérdense que lo característico de una alergia es la eosinofilia, pero cuando es una alergia muy importante, muy severa, de refilón suben los basófilos. Muy bien, ¿en qué otros casos puedo tener basofilia? Policitemia vera. ¿En qué más? En las leucemias, mieloides crónicas, también hay una basofilia terrible. Y la monocitosis, los monocitos altos, más del 5%, ¿en qué caso? Una infección crónica. Inflamación crónica, ¿en qué más? Cuando me estoy recuperando ya de infecciones, perfecto. Y hay muchos más, como les digo, en el protocolo que les he pasado, hay una mayor cantidad de ejemplos. Lo importante, más que memorizar, es entender por qué se eleva una serie en relación a otra. Muy bien, una vez que ya hemos tipificado, una vez que hemos entendido en qué caso se eleva una u otra, también revisamos un último temita, una última cosita que eran los plásticos, ¿verdad? ¿Qué eran los plásticos? Células inmaduras, que no deberían estar en la sangre, ¿verdad? ¿Qué pasa si es que me entregan un hemograma y todo está normal y abajo dice blastos 1%? ¿Qué hay? Me preocupo, no es normal. Así sea 1%, blastos en sangre no deben haber. En este caso ya se tiene que descartar la opción.
No es que me va a decir que tiene leucemia necesariamente, pueden haber otros procesos mieloproliferativos, pero sí me tengo que preocupar. No puedo decir, ay, uno no es ninguno, no, se muere ese paciente. Entonces, blastos siempre me tengo que preocupar. ¿Ok? Muy bien, chicos, eso es lo que hicimos en la clase anterior. Ahora vamos a arrancar con la clase de hoy. Salvo, ¿encontraron un vasófilo la semana pasada? Dos pasitos. Ya, bueno, les perdonaremos el quiz de hoy. Gracias. Ahora sí comenzamos con la clase de hoy. Hoy día vamos a arrancar con lo que es función respiratoria. Y me imagino que en teoría también ya habrán comenzado a hablar al respecto, ¿verdad? ¿Nada? Igual no se preocupen, esta clase es demasiado práctica. La parte teórica sí es chiquitita, hoy día vamos a hacer más cosas todavía. Hoy día vamos a auscultar. Entonces, hoy día vamos a hablar de función respiratoria, frecuencia y ruidos respiratorios. Entonces, para ponernos en contexto, vamos a hacer un paralelo con la función cardíaca. No es que sean iguales, pero tienen ciertos mecanismos semejantes. ¿A qué me refiero? Mi corazón, el estímulo inicial que decía que mi corazón late, dependía de mi corteza cerebral. ¿Por qué? ¿Qué pasaba si dependería de mi corteza cerebral? Si me duermo, me morí. ¿No es cierto? Perfecto. Entonces, ¿de quién dependía el inicio del impulso? En el caso del corazón. Exactamente. Lo mismo pasa con la respiración. Mi respiración no puede depender directamente de la corteza, porque me dormí y me morí. En este caso, depende del tronco. El tronco cerebral es el que va a tener centros de la respiración, quienes van a estimular y van a determinar que se mantenga la respiración. Pero ¿qué es lo que pasa? Que una vez que se manda el impulso, básicamente las presiones y la fuerza del diafragma, que es el músculo principal, es quienes van a permitir que se dé el ingreso del aire, pase por todo mi nariz, faringe, tráquea, bronquios, hasta el parénquima pulmonar. Una vez que llega el aire al parénquima pulmonar, va a ir hasta el último saco alveolar, y aquí se va a dar un proceso importante que se llama el intercambio gaseoso, que también se llama hematosis pulmonar. La hematosis pulmonar es el proceso de intercambiar el CO2 por el oxígeno, pero no es la única hematosis que existe. También hay una hematosis tisular. Es el mismo intercambio de oxígeno y CO2, pero en el tejido. Eso ya nos vamos a encargar la próxima semana. La próxima semana sí vamos a hablar sobre las hematosis, gases arteriales, cómo es el intercambio tanto en el pulmón como en el tejido y cómo lo evaluamos. Pero hoy día no nos vamos a complicar la existencia, hoy día solamente vamos a ver cómo se lleva a cabo a través de un examen físico. Vamos a valorar si es que realmente ocurre o si no. ¿Listo? Entonces, una vez que se da la hematosis pulmonar, sale el CO2 y exhalamos, y el oxígeno es captado por los hematíes y llegan a los tejidos, pues, para poder entregarles este oxígeno captado. Muy bien. ¿Cómo es que yo voy a evaluar que se esté llevando a cabo esta respiración? A través de diferentes parámetros. Estos parámetros vamos a tocar ahorita los más generales, los más importantes, pero no son los únicos. Y de hecho, que cuando ustedes lleven semiología, que es un curso netamente de evaluación y examen físico, ahí van a poder hacer un examen mucho más detallado. Me refiero a que vamos a integrar ya percusión, en semiología integra más lo que es la inspección, pero hoy día nos vamos a dedicar a auscultar y a medir funciones vitales. La primera evaluación que yo hago cuando quiero saber cómo está funcionando la respiración de una persona es evaluar su frecuencia respiratoria. Así como ustedes han aprendido a evaluar la frecuencia cardíaca tomando el pulso, ¿se acuerdan? O auscultando y contando cuántas veces se pum, 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 pum. Lo mismo vamos a hacer ahora con la respiración. Vamos a ver en un minuto cuántas veces respira una persona. ¿Cómo me doy cuenta que una persona respira? ¿En qué me fijo? Alguien se desplomó, ¡plum!, al piso. Y yo voy corriendo a ver si es que está respirando. ¿En qué me voy a fijar? ¿Ya? Exacto. Para ver si respiro puede ser viendo que exhale la nariz, le pongo un dedito y siento que exhala. En segundo lugar, podría ser viendo que se eleva el tórax o el abdomen, porque hay personas que respiran más con el abdomen y personas que respiran más con el tórax. Entonces,
Si veo esa elevación, ese cambio de diámetro, yo puedo decir que está respirando. Eso es lo que yo voy a hacer cuando mido la frecuencia cardíaca. Puedo mojar mi dedito y ponerlo debajo de la nariz para ver si está exhalando, y con cada exhalación voy contando 1, 2, 3. Puedo poner la manito en el pecho para ver si es que hay una sensación del tórax, si es que se mueve, si es que cambia su diámetro, o en el abdomen. O si no, al menos mirar. Entonces, cada vez que haya ese cambio de diámetro, cada vez que se eleve, yo voy contando 1, 2, 3 veces. ¿Cuánto es lo normal? De 12 a 20. Es lo normal. O sea, cuando se cuenten ahora sus frecuencias respiratorias, lo normal es que esté entre esos parámetros. Si es que está mal, más, o si es que está menos, ahora tenemos que empezar a buscar el origen. En el caso de que tenga menos de 12, eso se le conoce como bradipnea. Bradi de lento, ¿no es cierto? Y nea de la respiración, una respiración lenta. ¿En qué casos voy a tener bradipnea? Entonces comenzamos desde el origen. En el origen, si es que yo no genero ese impulso de respiración o tengo dificultad en la generación a nivel nervioso, en el tronco, obviamente mi respiración va a empezar a descender. ¿En qué otros casos? Hemos dicho que la respiración se lleva a cabo por los músculos, sobre todo el diafragma. ¿Qué es lo que pasaba en una hipocalemia? A ver, recuerden primera fase. ¿Qué es lo que le pasa al músculo en una hipocalemia? No se puede mover. Claro, no va a poder cumplir su potencial de acción, ¿verdad? No va a poder contraerse. Y si mi diafragma no se contrae, ¿respiraré? Entonces, en los trastornos electrolíticos también empieza a fallar mi respiración, empieza a fallar. ¿En qué otros casos? En infecciones, sobre todo en pleuritis. Acuérdense de anatomía ahora. ¿Quién tenía inervación? ¿La pleura? El pulmón. La pleura. El pulmón no duele. Ahorita mi pulmón puede estar destruido y yo... Pero tengo una heridita en mi pleura y cada vez que empiezo a respirar voy a estar... ¡Ay! ¡Ay! Porque es como la acetasa, porque la pleura sí tiene inervación. Entonces, en el caso de las pleuritis, cuando hay inflamación de pleura, también hay dolor. Y como hay dolor, el paciente trata de respirar lo menos posible porque si no le va a doler. Entonces contiene hasta de forma inconsciente el aire por más tiempo y obviamente su frecuencia respiratoria disminuye. Ahora, ¿qué pasa si es que aumenta? Tenemos dos casos, que solo aumente frecuencia, o sea que la respiración sea superficial, que respire así, como el perrito pulgoso, así. Eso se llama taquipnea, a secas. O puede ser también que no solo incremente la frecuencia, sino la profundidad. Y que eso se llama hiperepnea o hiperventilación, o sea que respire así. Es diferente. Entonces, ¿en qué casos yo aumento la frecuencia pero no la profundidad? En una fractura de costilla. ¿Qué pasa si me fracturo la costilla? Cada vez que yo respire, me va a doler, me va a punzar. Entonces, por el dolor, voy a respirar más rápido, pero superficial, porque si respiro profundo, es donde me va a punzar mucho más, me va a doler mucho más. Entonces, en las fracturas costales... ¿Pero al mismo tiempo no estaría usando la pleura? No necesariamente. Acuérdate que las costillas están por encima de la pleura. Entonces, la fractura puede ser hacia afuera, punza tu musculito o tu piel, tu tejido celular subcutáneo. O puede estar hacia adentro y a todo. Entonces, cuando es así, solo fractura costal, es más tranquilo. Pero si ya es una fractura costal que compromete pleura, se va para la raíz. Entonces, ¿y en qué casos yo respiro más rápido y más profundo? Ustedes me lo conocen. Ejercicio, ansiedad, cuando estoy asustado, empiezo a hiperventilar. Entonces, en esos casos tengo hiperepnea o hiperventilación. ¿Y en qué otros casos? ¿Qué pasa? Cuando yo respiro muy rápido, por un periodo prolongado y muy profundo, empiezo a agarrar CO2, empiezo a eliminar CO2 con mayor velocidad. Y esto hace que el CO2, acuérdense de primera fase, siempre buscamos un equilibrio ácido-base, ¿no es cierto? Entonces, si yo barro CO2, me empiezo a desbalancear y empiezo a tener más alcalosis, pero el origen respiratorio. Entonces, cuando yo tengo hiperventilación,
produzco a la larga alcalosis respiratoria. Y eso para la mayoría pues es una molestia. En alcalosis respiratoria me da tetania, mis deditos empiezan a hacer así. Entonces, crisis de histeria. Pero hay personas que más bien tienen una cetoacidosis brava, o sea, su pH 7.1, 7.05, entonces bajísimo en el piso. Y su cuerpo, para compensar esa acidosis, empieza a respirar así. ¿Y eso en qué casos? En el caso de los diabéticos. Los diabéticos, cuando entran en cetoacidosis diabética, sus pH se van al piso y su cuerpo, para tratar de ayudarlos y que no se me mueran rápido, los hace respirar. Entonces, cuando ustedes vayan a emergencia y vean a un paciente así, y es diabético, está haciendo su cetoacidosis y está tratando de compensar con la alcalosis respiratoria. Entonces, en esos casos sí vamos a tener hiperventilación. Y también, cuando no respiro nada, cuando yo me acerco a alguien y su tórax no se mueve, su abdomen no se mueve, no sale nada por su nariz, ¿cómo se le llama eso? A. Entonces, cuando es 0, 0, 0, A. Entonces, hoy día lo primero que van a hacer en un ratito es medir su frecuencia respiratoria. Vamos a ver dentro de cuánto está. ¿Listo? Otras dos conceptos muy importantes a los que no podemos ser ajenos cuando hablamos de respiratorio es disnea. ¿Qué es la disnea? Sensación de falta de aire. Exactamente, es una sensación subjetiva de falta de aire. Es sensación del paciente. Yo no puedo decir, esa persona tiene disnea, a menos que me diga, siento que no puedo respirar, siento que me falta el aire. Entonces es un síntoma, la persona me tiene que expresar que le falta aire para que yo pueda calificarlo como disnea. ¿Y por qué es importante conocer o saber sobre la disnea? Porque es un factor para medir gravedad. ¿A qué me refiero? Si ahorita los mando corriendo, les digo en 10 minutos en el que llegue a Vallecito corriendo, no de examen, van a llegar así, ¿no es cierto? A Vallecito. Ya. Eso sería disnea, pero es absolutamente comprensible, está dentro de parámetros normales, porque es una distancia larga, en pleno sol, entonces todos tenemos algún punto disnea. Pero ¿qué pasa si yo le digo a una persona, estás en anatomía, ven para acá, camina nada más ese trayecto y llega así? ¿Estará bien esa persona? ¿Qué tal si una persona se sienta, sentado en reposo 10 minutos, está así? ¿Estará bien esa persona? De los tres, ¿quién estará peor? Exactamente, por eso la disnea me permite ver gravedad. La disnea es quien me dice, bueno, esta persona está dentro de parámetros normales o probablemente se cansa más rápido por falta de actividad física, no lo sé. Pero una persona que en reposo tiene disnea es porque está comprometiendo ya más órganos, corazón, pulmones. Por eso es muy importante siempre valorar la disnea. En segundo lugar, la ortopnia. Ortopnia es el término que me dice sensación de falta de aire, pero en decúbito, echadito. Y eso pasaba mucho en el COVID. Cuando tenían las neumonías por COVID, llegaba un punto en el que no toleraban estar echados completamente y les empezaban a poner almohadas en la espalda o reclinar para que puedan dormir al menos sentados. Entonces, eso también, la ortopnia es un signo de muchos elementos, falla cardíaca, problemas respiratorios. Entonces, sí es importante poder descartar, visualizar, al menos que no tenga ortopnia el paciente. Y doctora, ¿cuál sería la diferencia entre ortopnia y disnea paroxística nocturna? Ya, en el caso, mira, la disnea básicamente es la calificación de sensación de falta de aire, nada más. En la posición que estés, caminando, sentado, echado, etc. Ortopnia es la sensación de falta de aire, pero obligatoriamente echado. Entonces, una ortopnia sí podría ser una disnea, y si es en la noche, nocturna. Entonces, la disnea paroxística nocturna ya es un diagnóstico. Disnea acá nada más lo estamos viendo como un síntoma aislado. Pero disnea paroxística nocturna es un diagnóstico. Y paroxístico es que puede ocurrir en cualquier momento, ¿no es cierto? No tiene un momento específico al principio de dormir, al final de dormir, solo que se sabe que ocurre en la noche. Entonces, la ortopnia es por la posición, únicamente, no me está dando un diagnóstico. Entonces, es diferente. Nada más un palabras. Listo. Entonces, ahora,
frecuencia respiratoria, puedo revisar el patrón respiratorio. ¿A qué me refiero? Ya no es como el EKG, que teníamos que aprender que onda P, complejo QRS, onda T, más ancho, más delgado, más grande, más chiquito, a la inversa. No. Ahora simplemente un patrón respiratorio normal es inspiro, expiro, inspiro, expiro. Eso es todo. Entonces, un patrón respiratorio normal es homogéneo, se mantiene. La distancia que hay entre una inspiración y expiración en relación a la siguiente se mantiene sostenido. Acá, ¿qué pasó? Tosió, pero mantiene, ¿comprende? No hay mayor diferencia. Acá no tengo que contar cuadraditos, nada, simplemente ver que sea homogéneo. Sin embargo, hay circunstancias, hay situaciones donde no se mantiene esta homogeneidad. Cambia. Resulta que comienza bajito a respirar despacito, empieza a subir, llega un punto y se cansa. Empieza a bajar. ¿Y qué creen que pasa acá? ¿Qué será esta rayita? Apnea. Entonces, hay un patrón que se conoce como chain stocks, en el cual puede ser, por ejemplo, en las personas que tienen dificultad respiratoria en la noche, personas con abdómenes globulosos, que están presionando su diafragma, personas que tienen ascitis, que tienen algún problema en la caja torácica, y cuando duermen, sobre todo, que no tienen un control directo de su musculatura, un control consciente, hace que empiecen a respirar de forma suave, van roncando, llega un punto y luego se empiezan a cansar, y de pronto dejan de respirar. Esto, por ejemplo, lo vemos en las apneas nocturnas. Hay personas que están respirando y de pronto tú los ves y ya no respiran más. Y ya estás a punto de llamar a los bomberos y otra vez comienza a respirar. Eso es chain stocks. Tenemos un segundo patrón respiratorio, que es el de Biot, pero es un patrón muy desorganizado, muy heterogéneo. O sea, puede ser que respire fuerte, luego bajito, luego haga apnea, luego bajito, otra vez apnea, bajito, luego otra vez. Muy desordenado. No tiene ningún patrón característico, como acá que se mantiene homogéneo, como acá que sabemos que llega un punto que sube y luego baja, y luego otra vez sube y luego baja. Entonces, este patrón de Biot es cuando yo ya empiezo a perder control de mi respiración. Por ejemplo, cuando estoy agonizando, las personas que están falleciendo, ya sus mismas funciones empiezan a descontrolarse, dentro de ellas la respiración, a tal punto que empieza a haber este patrón desorganizado, llega a un nivel y apnea, y ahí quedó. Entonces, eso es lo que ocurre en Biot. Pero estos, como les digo, no es que sean típicos, clásicos de una patología en específico. Simplemente podemos caracterizar, analizando una persona, si es que está subiendo, bajando, si es que mantiene o si es que es desorganizado. Sí, pero no me va a decir Biot que tiene una infección tal, o chain stocks que tiene una acidosis tal. No es tan patognomónico. Sin embargo, Kussmaul sí. Este sí es clásico, este es un patrón clásico. El patrón de Kussmaul es clásico de la cetoacidosis diabética, lo que les mencionaba. Mis diabéticos que están respirando profundo y acelerado porque ellos buscan barrer todo el CO2 que puedan para alcalinizarse, para que esa acidosis extrema que tienen producto de su glucosa alta al menos mejore un poquito. Entonces es el salvavidas que le bota el cuerpo para tratar de mejorar esa acidosis y que no se me vaya tan pronto ese paciente. Esa es la respiración de Kussmaul. Es alta, profunda y rápida. 1, 2, 3, 4, más de 20. Muy bien, entonces ya hemos hecho una evaluación de frecuencia respiratoria, ya hemos hecho una evaluación del patrón respiratorio y ahora nos toca auscultar los pulmones. Así como aprendieron a auscultar el corazón, ¿se acuerdan? Teníamos focos de auscultación. Los pulmones también tienen focos de auscultación, pero esto es algo mucho más relajado. No es que tengo que estar viendo que en el ángulo, que es intercostal, que en el 1, 2, 3, en el 5, en el 8, intermedio, no. Solamente de los 3 puntos donde yo puedo auscultar, uno de ellos sí tiene reparos anatómicos de los cuales me tengo que guiar. Los demás, básicamente, es una idea general para poder abarcar los campos pulmonares.
Lo que busco en hacer al momento de auscultar a una persona es oír a todo su pulmón. Eso es lo más importante, oír a todo su pulmón. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces por el apuro, la falta de práctica, nos olvidamos de alguna de las partes. Por eso es que hoy día vamos a aprender una auscultación completa del árbol tráqueo-bronquial y del parénquima pulmonar. El primer lugar donde yo voy a auscultar es en la tráquea. Es el primer lugar que yo debo auscultar. Ahora les pregunto, ¿a cuántos de ustedes alguna vez les han auscultado la tráquea? La mayoría se olvida. ¿Ven? Ahora están aprendiendo para que no se olviden. Entonces siempre arrancamos con la tráquea. Una vez que auscultamos la tráquea, que es en el cuello, en la parte anterior, bajamos y vamos a auscultar el ingreso del bronquio, de los bronquios mayores al parénquima pulmonar. Eso sí tiene reparo anatómico. Queda entre el primer y segundo espacio intercostal paraesternal, pegadito al esternón. Ahí yo pongo mi estetoscopio, ahí voy a escuchar el ruido bronquio alveolar. Exactamente, los dos costaditos del esternón. Una vez que ya escuché el ruido bronquio alveolar, ahora sí me toca escuchar a todo mi pulmón, a todo mi parénquima pulmonar. Y para esto recuerdo anatomía otra vez. Me imagino el pulmón en 3D. Mi pulmoncito comienza por encima de las clavículas. Aquí hay un cachito que es el ápice pulmonar. Entonces arranco auscultando el ápice. Escucho ápice derecho, ápice izquierdo. Siempre que ausculte es comparativo. No voy a auscultar primero un lado y luego el otro. Lo correcto es siempre comparando, punto con punto. Entonces, voy descendiendo. Me dicen en qué punto, en qué porción, línea medio, anterior, posterior, nada. Simplemente traten de abarcar todo el pulmón de la parte anterior. Aquí no es tan estricto. Lo importante es que lleguen hasta el final, hasta el reborde costal, que es donde termina mi pulmón. Mis costillas protegen a mis pulmones, entonces hasta allí. Una vez que he terminado la porción anterior, paso a la región lateral. No se van a olvidar, también muchas veces se olvidan. La región lateral pulmonar, donde están sobre todo las bases, queda en la línea medioaxilar. Entonces pongo el estetoscopio cerca de la axila y debajo. En esos dos puntos nada más. Terminé la porción lateral, me voy a la parte posterior. Y en la parte posterior, en la espalda, comienzo nuevamente. Ápices pulmonares y voy descendiendo. De preferencia rodeando la escápula. Acá tengo mis escápulas. De preferencia voy descendiendo, rodeando siempre de forma comparativa. Y hasta terminar el último reborde costal. Ahí estamos escuchando el murmullo vesicular. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Van a contar su frecuencia respiratoria. Les voy a ir dando los estetoscopios para que vayan auscultando. Tenemos estetoscopios para que hagan de a dos, no hay ningún problema. Y vamos revisando dónde van a ir escuchando. ¿Listo? Vamos. S1, S2, S3, S4, números cardíacos, ¿se acuerdan? Sístole, diástole. Uy, esto es tan complicado. Entonces vamos a escuchar qué ruidos se podrían agregar y en qué circunstancias se podrían agregar para en algunas enfermedades y cómo diferenciar. Y les propongo un reto. ¿Por qué se asustan? No teman. ¿Tienen una ayudita? Entonces, familiarícense con los ruidos agregados y si es que me encuentran un ruido agregado en cualquiera, no solo el pobre Santiago, en cualquiera, uno de los ruidos que vamos a escuchar ahora, ya lo dan quiz la próxima semana. Doctora, dice hay dos personas con ruidos agregados. Basta con uno. Un punto de freno. Basta con uno, basta con uno. Ya entonces, familiarícense con los ruidos agregados y luego se pueden auscultar de canto. ¿Está bien? Listo. Oye, habla. Listo, entonces el primer ruido agregado se llama crépitos. Y los crépitos se presentan usualmente en las neumonías. El saco alveolar se llena de secreción. Entonces cuando entra el aire,
despega la secreción y suena así, crack, crack, crack. ¿Han tenido alguna vez zapatilla con pega-pega? Ese pega-pega se llama velcro y suena como cuando se despega el pega-pega, cuando se despega el velcro. O también agarren su cabellito y cerca a su oído hagan esto. Entonces así suena, crack, 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 crack. Esos son créditos. No es que van a dejar de seguir escuchando el murmullo vesicular, continúan escuchando el murmullo vesicular, por eso siguen escuchando así el. Pero adicional a eso está el track, 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 el velcro. Es el mismo, como el murmullo vesicular, solo que suena un poquito más fuerte. Y el traqueal es el mismo, como el murmullo vesicular, pero más fuerte. Ajá. En cambio, en este caso, ya son sonidos adicionales al murmullo vesicular. Entonces, vamos a escuchar un murmullo vesicular y por ahí vamos a escuchar el track, track, track. ¿Ya? A ver. ¿Sí escuchan el track? Como si despegara. ¿Tienen velcro? ¿Alguno de ustedes tiene pega-pega? Y a ver, es como que. Ajá. Claro, es como que vas respirando así. Y de fondo. ¿Sienten? Ya, eso es. Otro. Listo. Vamos con el siguiente. El siguiente ruido es propio de los asmáticos. Los asmáticos tienden a tener los bronquios más cerrados. La luz del bronquio disminuye. Hay una broncoconstricción por el asma. Y como la luz es menor, el aire pasa con más dificultad. Y cuando atraviesa, el bronquio silba. Entonces, en los asmáticos vamos a escuchar sibilancias. Silbidos. Está silbando, pero silba en inspiración y silba en expiración. Está. Así está, a ver, escuchen. Parece que no quiere jalar una silla. Ajá. Esos son los sibilancios. No, de verdad. En una crisis asmática, cuando es una crisis a todo dar, ni siquiera pones el estetoscopio y escuchas esto. Pero cuando es una crisis que recién está comenzando, o los asmáticos crónicos de mucho tiempo, a pesar de que están compensaditos, tienen esos silbiditos en el pecho, en las bases sobre todo. Entonces, esas son sibilancias. ¿Hasta aquí ustedes creen que se podrían confundir? No, ¿no es cierto? Se sienten los créditos y se siente el silbidito. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Este sonido se llama estridor. Es un estridor laringio. Y ese es tan fuerte que ni siquiera tienes que auscultar. O sea, sin auscultar, escuchas así. ¿Y saben en qué casos ocurre? En los niños. Lo más probable es que esta grabación es de un niño. Los niños, los pequeñitos, en estas épocas de frío, en el invierno, pueden hacer una enfermedad que se llama bronquiolitis. Y la bronquiolitis inflama sus bronquios y hasta los bronquios superiores, o los mayores, los gruesos, los inflama y los cierra. Entonces, a pesar de que trata de meter aire, no puede. Y el pobre bebito está así, llega azul, de frente a nebulizar, de frente a intubar. Es bien severo. ¿En qué otros casos yo puedo tener estridor? Cuando me atraganto. Si yo me atraganto como algo y se atasca, si no es una obstrucción completa, si es parcial, va a estar ahí presente, dificultándome que ingrese el aire, pero va a ingresar un poquito. Ese poquito de aire va a producir estridor.
Una persona que llega así, es porque probablemente tiene obstrucción y ese sonido que emite se llama estridor. Hay que retirar cuerpo extraño o hay que intubar dependiendo. Entonces, sí es algo que yo me tengo que alarmar. Yo iba a decir que se me puedo atorar por el No, por favor, todavía no. Del próximo semestre que hacemos neurológico, ahí sí. No me entiendo. Exactamente, entonces por esa razón es muy importante que si yo identifico estridor, estoy haciendo mis cositas en el hospital, escucho estridor, me voy corriendo a ver dónde está porque probablemente es una emergencia y hay que actuar. Exactamente, sí es algo muy importante, sobre todo cuando estás malito y tienes mucha flema, a veces no pasas bien la flema y puedes aspirar. Cuando te aspiras, te puede producir un poco de estridor en esto. ¿Hasta aquí se confundirían de ruidos? Es bastante sencillo. Vamos con el siguiente ruido. Este ruido se llama ronco y es producido por secreción en los bronquios. Cuando yo tengo una bronquitis aguda o crónica, mis bronquios, que son tubos, se llenan de secreción, se llenan de moco. Entonces, al momento de entrar el aire, pasan a través de esas tubuladuras llenas de moco, de secreción, y va a sonar como si roncara así. Y algunos dirán, pero yo he escuchado los pulmones y se escucha así de grueso. Entonces, les voy a poner el murmullo vesicular normal para que se den cuenta de la diferencia. Ese es un murmullo vesicular normal. Es el que está escuchando ahora. Ingresa el aire en inspiración y sale en expiración. En cambio, roncus es como cuando conversas con alguien por teléfono y esa persona está en la carretera y suena así como interferencia. Ya, ese es roncus. A ver, escuchen. Si estuviera en la carretera. Mucho más grueso, mucho más grueso. Y listo, aquí están nuestros ruidos. ¿Lo podrían diferenciar? Sí. Ya, entonces juguemos. Volteen para allá. A ver, vamos a ver si lo diferencian. Ya, doctora, tenemos 3 puntos. Yo tengo. ¿Tienen roncus? A ver, vamos. Tiene que estar respirando o estar tosiendo. No, es que cuando uno tose, más bien limpia la secreción. No, pero no se escucha raro. Ahorita vemos entonces. Ya, pero vamos a ver si se oye. Sí, eso es. Se escucha que la persona se escucha ronca. Ahorita vamos a ver el externo. Doctora, ¿lo podría escuchar? Ya, ahorita te escuchamos. Listo, entonces, primero. Es nuestro punto. Primer ruido, a ver, mirando todos al fondo, concentrados. ¿Qué será este ruido de aquí? El crepitante. ¿Qué será? Sí, ¿no es cierto? Ya, sigamos. ¿Qué será? A ver, este ruido de aquí. Estridor, porque es bastante intenso. Digamos, ¿qué será este ruido de aquí? Si ven, es como la interferencia de la carretera. ¿Qué será este ruido de aquí? Está silbando el pulmoncito. ¿Y qué será este ruido de aquí? A ver. Normal, ¿cierto? Listo,
Entonces ya están más que entrenados para que busquen, encuentren un ruido anormal. Lo que quieran, bongos y bilates. Yo les aconsejo que mejor ausculten en las bases, porque es donde más fuerte se escucha y donde usualmente hay. En las bases, o sea, en la parte posterior o en la parte axilar. Ahí están las bases de los pulmones. No, pero no sale. Ya, ya. Tu celular sigue grabando. También pueden existir otras alteraciones, que no haya ruido. O sea, que tú pongas tu estetoscopio y no escuches nada, nada de nada. ¿En qué casos puede suceder eso? Por ejemplo, por atragantamiento. Si una persona se atraganta, pero es una obstrucción completita, no pasa ni un poquito de aire, y tú auscultas sus pulmones, no vas a escuchar nada, nada de nada, porque el aire no pasa. ¿En qué otros casos tampoco vas a escuchar nada de nada? Cuando ustedes, algunos de ustedes o muchos de ustedes, quién sabe, sean anestesiólogos, cuando van a intubar, se coloca anestésicos no solamente para que no sienta dolor, sino también para parar la respiración. O sea, por unos segundos cuando intuban a una persona, paran su respiración, sus músculos respiratorios dejan de funcionar. Y cuando tú auscultas a esa persona, no escuchas nada de nada. Después ya lo intubas, le pones el tubo y ya respiró otra vez. Pero en esos segundos tú no escuchas nada de nada. Esa alteración es porque no se genera respiración. Pero hay otros casos donde sí hay respiración, pero aún así, a pesar de que yo lo veo que está haciendo su mejor esfuerzo, no escucho nada. ¿En qué casos es? En el caso de los gorditos. A mayor panículo adiposo, o sea, me refiero a la obesidad mórbida. Cuando son bien gorditos, la capa de grasa impide que se transmita correctamente el sonido y yo escucho con mucha dificultad. ¿En qué otros casos? No solamente la grasita puede ser un impedimento, sino también puede ser impedimento el agua o el aire. Por ejemplo, cuando hay derrame pleural. Por ejemplo, cuando hay neumotórax. Yo empiezo a auscultar, entonces escucho aquí y voy escuchando y de pronto llego aquí y no escucho nada. Comparo en el otro lado y sigo escuchando. ¿Qué es lo que pasó? Que probablemente en esta región o hay agua o hay aire. El aire tampoco me transmite. Voy auscultando, de pronto llego acá y no escucho acá. Entonces eso va a ser un impedimento en la transmisión. En esos casos yo no voy a escuchar. Y puede pasar todo lo contrario. Puedo escuchar demasiado. Ahora que ustedes han estado auscultando, en algún momento sus compañeritos se han puesto a hablar, ¿sí o no? Y mientras los auscultaban y esta persona hablaba, le entendían con claridad al detalle lo que decía, pero escuchaban así, ¿sí o no? Ya, eso es normal. Eso se llama egofonía, es normal. La egofonía suena así, a ver, para que recuerden. La verdad es que no sé. Ese sí estaba silenciado, es para que no suene la máquina del campo. Pero la de ella. Creo que cerramos. Sí, sale. Bueno, es el último rito, ya lo soluciono para no perder el tiempo. Entonces,
¿Cómo vamos a valorar la ecofonía? Es muy sencillo. Le vamos a decir a nuestro compañerito que diga 33. ¿Alguna vez los han auscultado y les han hecho decir 33, 33, 33, 33? Ya, justo eso es para evaluar la ecofonía. Lo correcto es que yo escuche así. Si yo escucho 33, me empiezo a preocupar. Puede haber una consolidación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sí transmite? El agua y el aire no transmiten el sonido, pero sí la consolidación. ¿En qué casos hay consolidación? En neumonía. La neumonía transforma mis alvéolos, mi pulmoncito, que es como una esponjita, lo transforma en un queso, así, sólido, duro, literal. Entonces, por eso es que se transmite en la zona de la consolidación. Yo le digo 33 y se escucha 33, así, con toda la claridad del mundo. Ahora, un detalle importante, si ustedes gritan 33, obviamente, a pesar de que esté con estetoscopio por el exterior, va a escuchar 33. Pero si ustedes dicen despacito 33, 33, 33, en las bases van a escuchar como resonancia. A ver, intenten. ¿Qué se hace? Lo que pasa es que el pulmón es como una herramienta para elevar los platos. Cuando le da neumonía, se llenan los sacos alveolares de secreción y esa secreción después se hace sólida, por eso se consolida, se hace sólida. Y el pulmón se convierte en un queso. No, claro, pero no llega todavía. Sí, porque la fibra es duro. En cambio, el otro queso todavía lo raspa. ¿Legofonía? Ah, sí, es normal. O sea, legofonía es normal. Legofonía es el sonido que Yo te lo escucho claro, mira. puede ser neumonía.